Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Regresamos, segunda hora de este Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. Tenemos todavía mucho que contaros. Los teléfonos abiertos 900-137-137 y todas las redes sociales por si queréis seguir participando, sobre todo en este tema que vamos a empezar enseguida. Los saludos para todos los que estáis. Nos decían mucha gente de América Latina esta noche escuchando el programa a través de la radio online en la página de Radio Nacional. Buscáis por ahí y ahí podéis sintonizarnos ahora en directo. Saludos también a todos los que nos descargáis en el podcast, cientos de miles de personas. Sabemos que nos escucháis en 116 países. Saludos desde España a todos vosotros. Y nos queda por saludar. Cambiamos un poco el escenario, ponemos una musiquita y saludamos a nuestros dos próximos invitados. No os perdáis el tema. Miguel Pedrero, nuestro compañero, ¿te acuerdas de esta musiquita, Miguel? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Pues vaya si me acuerdo. Tu sintonía. Sí, señor. Periodista, licenciado en periodismo, investigador, editor de Sidonia, escritor de multitud de libros, redactor de la revista Año Cero y otro montón de cosas, y compañero nuestro. Y el último libro que ha escrito se llama Nos vemos en el cielo. Con inquietantes casos y extraños casos que esta noche vamos a aclarar desde el punto de vista de la ciencia, ¿verdad? Uh-huh. Sí, bueno... No había leído la dedicatoria. Gracias por dedicarnos al equipo del programa el libro, parte del libro. Bueno, es que en realidad parte del libro, los casos nos han llegado gracias al espacio en blanco, ¿no? Esta historia empieza... Ni Carlos ni yo jamás nos hubiéramos imaginado escribir un libro como este. Tanto él como yo... Déjame que saludemos, sí, ¿vale? Sí, vale. Vamos hasta Galicia. Carlos Gabriel Fernández. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches, Miguel y Miguel. Escritor y periodista. En la actualidad estás en el rotativo gallego Diario de Pontevedra. Sí, hace unos años que trabajo en este. Has sido guionista de programas de televisión, participado en montones de lugares y sobre todo eres un especialista en transcomunicación, ¿verdad? Pues sí, es uno de los temas que más me han ocupado y preocupado en los últimos años, sí, en los últimos 15, 20 años. Vale, nos vas a contar algunas historias seguramente que tienen que ver con esa comunicación de los animales, pero dejemos que Miguel siga, ¿te parece? Bien, perfecto. Puedes intervenir en cualquier momento, te doy las gracias por estar con nosotros en el programa, enhorabuena por ese libro también. Gracias a ti, Miguel. Cuando quieras, Miguel. No, pues se decía que tanto Carlos como yo durante muchísimos años, 20 años o más, nos hemos dedicado a recopilar todo tipo de casos de apariciones, podríamos llamar fantasmales, aunque a mí es un término que no me gusta demasiado, ¿no? Es decir, personas fallecidas que ya han pasado al otro lado y que se presentan ante familiares y amigos, ¿no? Y entre ese universo de casos, pues contábamos con un par de ellos en los que los, entre comillas, fantasmas no eran seres humanos, sino que eran animales, y los habíamos relegado a un segundo plano, a la mera anécdota, ¿no? Y en cierto momento nos planteamos el por qué habíamos hecho eso, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta de que era una cuestión absolutamente dogmática, que tenía que ver mucho con la cultura, con la educación que hemos recibido y con el contexto sociocultural judeocristiano en el que nos desenvolvemos, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a investigar y descubrimos que es que en realidad nosotros somos tan animales como los animales, o los animales tan seres humanos como nosotros. Distinguen entre el bien y el mal. Sufren físicamente y psicológicamente. No te adelantes, espera. Sí. Hay una introducción. Se enfadan los oyentes cuando digo eso. Tenemos una introducción, la escuchamos y vamos con esas aseveraciones que dicen algunos científicos. Hay animales que son más humanos que los... Sí. Además esta es una cuestión muy curiosa, porque en uno de los capítulos de este libro nos dedicamos a exponer toda una serie de investigaciones científicas sobre la conciencia de los animales, ¿no? Y de hecho existen primatólogos y zoólogos de primera línea que están convencidos que la moral, es decir, esa distinción básica entre lo que está bien y lo que está mal, no tiene tanto que ver con la educación, sino que es algo inherente a todo ser vivo por el simple hecho de estar vivo. Sí. Qué curioso. Carlos, en cualquier momento interviene, ¿eh? Puedes intervenir.
Qué curioso, ¿no? Creo que tenéis, vamos a empezar a dar algunos casos, a contar historias, testimonios, y luego sacamos conclusiones y sobre todo hablamos de los últimos avances que la ciencia está dando en este tema, ¿te parece? Sí, y desde luego contaremos que aquí hay estudios absolutamente apasionantes. ¿Cuál es la visión de determinadas especies de animales, por lo menos en lo que se refiere a los primates, sobre el más allá? Porque se ha descubierto que los primates es posible que tengan cierto concepto de trascendencia, es decir, cierta conocimiento o cierta creencia sobre lo que nos espera después de la vida. Vale, pues antes que nos cuentes un testimonio, vamos contigo, Carlos. Tú que eres un especialista en transcomunicación, decíamos en esta introducción que hay veces que los animales dan mensajes desde el más allá. ¿Es cierto esto? Pues eso es lo que parece, por lo menos en la transcomunicación, es decir, esos contactos con el más allá a través de medios técnicos, pues se han recogido psicofonías y voces directas de animales aparentemente ya fallecidos. Espera, diga, voces, o sea, ¿grabas a un perro y está ladrando o qué se graba? ¿O el perro dice...? No, es más complejo que eso y más simple. Digamos que las grabaciones son inteligibles en nuestra lengua, en nuestras lenguas, es decir, dependiendo de quién haga la experimentación. Y sería, y esto se explica a través de toda la filosofía de la transcomunicación instrumental, primero en que los animales también tienen esa segunda oportunidad y también las plantas, ¿no? Pero tienen esa segunda oportunidad, esa segunda vida más allá. Y por otra parte que es el propio cerebro el que generaría las ondas que se reflejan en las psicofonías, es decir, que las voces saldrían como si fueran humanas. Sí, explicármelo porque me quedo un poco así, me he quedado callado. Sí. ¿Los perros hablan? ¿Los gatos hablan? No, vamos a ver, desde el punto de vista de la transcomunicación instrumental, que es ese contacto a través de medios tecnológicos con el más allá, se han recibido muchos mensajes, no solamente a través de las psicofonías, que es algo muy básico, sino en lo que es la transcomunicación instrumental, es decir, es un contacto directo, un diálogo entre el transcomunicador y esas voces que salen de determinados aparatos electrónicos, como por ejemplo una radio desintonizada, ¿no? Y ahí transmiten toda una serie de mensajes y hay una cosmogonía sobre lo que nos espera después de la vida, ¿no? Y es la segunda oportunidad de la que hablaba Carlos, ¿no? Que tanto las plantas como los animales pues también trascienden a otro nivel de existencia y continuarían en ese escalón evolutivo hasta llegar a la fuente, hasta Dios, ¿no? Y hay casos, y Carlos es un especialista en esto y ha recopilado bastantes casos, en los que esos comunicantes no son seres humanos, sino que son animales, que en realidad lo que estarían sería transmitiendo sentimientos que de alguna manera captarían nuestros aparatos electrónicos en palabras. Son comunicaciones muy simples, ¿no? Es decir, las comunicaciones con seres humanos fallecidos, con espíritus, son mucho más complejas. Estas son más simples, ¿no? Un te quiero, soy Nisa, tu perra, es decir, son... Yeah. Es algo mucho más simple, ¿no? Es como si de algún modo desde ese otro lado les permitieran transmitir esos sentimientos en forma de palabras. Preguntan en qué idioma hablan. En el idioma que tú entiendes, ¿no? Efectivamente, sí. Vale, Carlos, psicoimágenes, tú también eres un especialista en esto. ¿Se han recibido psicoimágenes de animales que ya se han ido? Pues sí, desde todos los tiempos, desde que se recogieron las primeras psicoimágenes a principios de los años 80, ya había imágenes de animales, porque, como decir, en la filosofía, en la cosmogonía de la transcomunicación, ese otro mundo sería también un mundo físico, que donde vivirían humanos, animales y plantas que han muerto en la Tierra, pero en un espacio-tiempo diferente, en unas coordenadas espaciotemporales distintas a las nuestras. Es como un estadio de evolución, un estadio al que van todos los seres vivos
fallecen en la Tierra. Pues bien, en las primeras imágenes, las recogidas por el alemán Klaus Schreiber, que fue el que diseñó un sistema como para experimentar psicoimágenes que aún hoy en día se sigue utilizando con matices y reformas, hasta la actualidad. Quizá uno de los casos más sorprendentes de la actualidad es el del Instituto Francés de Investigaciones Espíritas, que tiene un sistema bastante complejo para captar psicoimágenes y que lo hace a través de 3 dimensiones. En vez de utilizar una simple grabadora, una grabadora de vídeo, una cámara y una pantalla, utiliza unos proyectores, una cortina de niebla, y con eso consigue grabar numerosos rostros humanos, pero también rostros de animales. Recientemente, y es uno de los que incluimos en el libro, pues han obtenido uno de una cara de un caballo que inequívocamente se identifica. No es esas imágenes que a veces estamos acostumbrados a ver, que son una especie de manchas y puntos dudosos, sino que son imágenes claras que representan, en este caso, animales. ¿Y animales fallecidos? Sí, animales fallecidos, aunque ahí es más complicado reconocerlos, ¿no? Pero sí hay casos como decíamos al principio, en casos de transcomunicación instrumental a través de psicofonías y a través de voces directas, en los que sí se han identificado, por ejemplo, el sacerdote belga Jean Martin, que experimenta con psicofonías y que realiza este tipo de experimentos para contactar con personas fallecidas. Pues en alguna ocasión le ha salido su perro Kim, uno de los muchos que ha tenido a lo largo de su vida, y que decía en francés, soy yo, Kim, ¿no? O sea, como hablamos antes, o de la cónsul de la diplomática portuguesa Anabela Cardoso, que es un referente en la investigación en la transcomunicación instrumental, que también ha recibido en varias ocasiones psicofonías, o en este caso voces directas a través de las radios desintonizadas de sus perros, especialmente de Nisha, una Doberman a quien ella quería mucho, y que también se identifica que se identificó con su nombre y como su perro, ¿no? La leyenda continúa. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Y con Carlos Fernández y Miguel Pedrero esta noche, hablando de un tema de locos, parece de locos. Historias, testimonios, Miguel. Vale. Puedes intervenir cuando quieras, ¿eh, Carlos? Sí, muy bien. Pero fíjate, esa es la misma sensación que teníamos nosotros al empezar a investigar este tipo de cuestiones. Parece de locos, sin embargo no nos parece tan de locos quizás que se aparezcan personas fallecidas, ¿no? Se va aceptando mucho más, ¿no? Se va aceptando mucho más, ¿no? Lo de los animales parece muy raro, pero en el fondo es una cuestión puramente cultural y te diría incluso que religiosa, porque desde el punto de vista religioso, en el contexto en el que nos movemos nosotros, que es el judeocristianismo, los animales no tienen alma, y aunque no seamos creyentes es igual. Eso ha influido en nuestra educación y en nuestra forma de ver el mundo, ¿no? Pero en realidad la mayor parte de este libro, de Nos vemos en el cielo, son casos que hemos recopilado Carlos y yo de primera mano, de personas que han tenido la oportunidad de contemplar a sus mascotas, a sus animales de compañía fallecidos, y en muchas ocasiones recibir mensajes de ellos, ¿no? Y nos llevamos una enorme sorpresa, Miguel, y es que las características de estos casos, es decir, de las apariciones de mascotas fallecidas, son exactamente iguales a los que nos han relatado durante los últimos 20 años personas que han tenido la oportunidad de contemplar a sus familiares y amigos fallecidos. ¿Qué me dices, Las mismas características, el mismo modo de aparecer, la misma forma de desaparecer, el mismo tipo de mensajes. Es decir, estamos hablando exactamente del mismo fenómeno, solo que quien se aparece no es un ser vivo, no es un ser humano, sino que es un ser vivo no humano, un animal, ¿no? Y nos hemos encontrado con casos absolutamente fascinantes como el de Yumara, que si quieres lo comentamos. Yumara, cuéntame. Bueno, este caso es muy especial. A mí alguna vez me han preguntado, oye, ¿y por qué siempre son perros y gatos los que se aparecen? ¿Por qué no se aparecen lagartijas, no? Loros, serpientes, no sé. Vale, pues porque en realidad, al igual que en los casos de seres humanos, quienes aparecen son personas con las que has tenido una gran afinidad emocional, es decir, personas a las que has querido mucho y has tenido una enorme relación. Y hemos descubierto que en la inmensa mayoría de los casos de apariciones de mascotas,
esa relación entre su cuidador, no digo dueño porque es una palabra que no me gusta, pero entre su cuidador y el animal había una relación enorme y muy especial. A veces porque ese ser humano, esa persona, le ha salvado la vida al animal, y a veces al contrario, como en el caso que voy a relatar ahora, que es en este caso un perro, Yumara, el que salva la vida de su dueña, ¿no? Que además es un caso tremendo, muy humano, ¿no? Porque en este libro, Nos vemos en el cielo, además de casos, contamos toda la historia humana de relación de esa persona con ese animal, ¿no? Antes de su fallecimiento. Y en este caso, esta mujer había sido sometida a una operación de vesícula, no salió demasiado bien y sufría una serie de ataques, ¿no? Que en determinados momentos, cuando eran muy fuertes, pues necesitaba atención médica inmediata, ¿no? Una de estas veces, pues bueno, sufrió unos dolores terribles, ¿no? Como habitualmente cuando tenía este problema, y no le dio tiempo a reaccionar. Se desplomó encima de la cama. Si no recibía atención médica, fallecía. ¿Qué te crees que hizo Yumara, su perra? Pues con su boca la agarró por su jersey, ¿sí? Le arrastró por todo el pasillo hasta... ¿La sacó de la cama? La sacó de la cama, la arrastró por todo el pasillo y la acercó a Mari Carmen Páez, que es la persona que nos relató esta historia, hasta el teléfono. La reanimó y Mari Carmen solamente tuvo tiempo para despertarse, agarrar el teléfono y llamar a unos vecinos que tenían llaves de casa, que inmediatamente la trasladaron en coche al hospital. Llegó más muerta que viva, pero finalmente logró sobrevivir. Historias de animales, de la relación con animales que en casi todo nuestro mundo, más el civilizado, están más unidos. Hay muchísimos millones de personas que tienen estos animales a los que vuelcan su cariño, ¿verdad? Y en muchas ocasiones tenemos más relación con nuestros animales de compañía que con muchísimos seres humanos. Cierto, sobre todo personas que viven solas, ¿no? Que la muerte de su animal de compañía es como si se muriera su mujer o su padre o alguien muy, muy cercano, ¿no? Bueno, vamos con algún 3 y 24, 2 y 24, con algún testimonio. Sí, bueno, el caso es que Yumara fallece, y a partir de ahí comienzan a suceder una serie de fenómenos extraños en la casa que indican de alguna manera que Yumara seguía presente, ¿no? Poco antes de su muerte la atropelló un coche y entonces, pues se quedó mal de una de sus patas, y para evitar que saltara la pelota con la que jugaba habitualmente, pues Mari Carmen la escondió en una caja, por cierto, en una caja donde también guarda las cenizas de algunos de sus animales. Es una persona muy volcada con el tema de los derechos de los animales, forma parte de una sociedad protectora y es muy militante, ¿no?, en esa cuestión. Y el caso es que en varias ocasiones, y ella vive sola, esa pelota que tenía guardada en un armario al fondo del todo, apareció en el salón, justo en el lugar donde Yumara tenía su cama. Sin que nadie la había podido coger de ahí, ¿no? Pero si es que ni siquiera ella se acordaba que la tenía ahí, ¿no? No le había dado ni la menor importancia. La primera vez que la vio se sorprendió muchísimo, pero es que esto sucedió alguna vez más, ¿no? Escuchar los ladridos del perro en casa, y esto no solamente ella, sino varias de sus amigas, a las que también tuve la oportunidad de entrevistar. Bueno, pasaron muchísimas cosas, ¿no? Hasta que, ocurrió, digamos, lo que yo considero que son los dos fenómenos más interesantes, ¿no? Y uno de ellos podríamos incluso decir que se trata de algún tipo de prueba física, ¿no? Vamos a escuchar a Mari Carmen contándonos la primera de estas historias. Lo de la orina lo descubro, verás, cuando tenía la caja que te he enseñado, azul, no ahora, ahí donde tenía yo la ceniza de todos mis perros, ¿no? Uh-huh. Y entonces también ahí guardé la pelota que has visto, que fue la que apareció delante de la vitrina. Entonces, pues yo de vez en cuando abría la caja porque necesitaba ver. Y entonces, pues un día me llamó la atención porque vi que estaba la pelota mojada. Y entonces cuando la toqué, pues está mojada, y me olí la mano, olía a pipí. Digo, pero ¿esto cómo es posible? Esto es imposible. Entonces, lavé la pelota, la lavé, y entonces una vez que se secó, lo que hice es que la puse, la envolví en papel de cocina, ¿de acuerdo? Entonces ya de vez en cuando pues abría la caja, iba viendo a ver, y se iba manifestando en el pipí. Qué curioso, ¿no? Sí, de vez en cuando abre esa caja y la pelota como si estuviera mojada de
de orín además de animal, ¿no? de perro. Y, bueno, para ella eso podría ser una señal de que Yumara está ahí con ella, y ella está convencida, pero está convencida porque, y este es, digamos, la traca final de este caso, porque ella tuvo la oportunidad de contemplar frente a ella a su antigua amiga canina, a Yumara, cierta noche en la que se encontraba en el salón, pero mejor vamos a escucharla a ella, si te parece. Pues estaba sentada en el sofá y de pronto pues miré hacia el lado y me llamó mucho la atención porque es que la vi ahí suspendida en el aire. O sea, estaba como cuando se sienta un perro, ¿no? Sentada, pero no estaba tocando el suelo, sino que estaba suspendida. Justo en el momento en que la noche se llena de oscuridad, en Radio Nacional abrimos para ti un espacio en blanco. De 2 a 4, en la madrugada del sábado al domingo, 1 hora antes en Canarias, la radio se llena de misterios. Espacio en blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Poder decir bien alto, a plena luz del día, los nombres de quien amo. Premio de Poesía Joven en Radio Nacional. Nunca falle el poema cuando tampoco falle la desgracia. Si tienes menos de 30 años y quieres ver tus poemas publicados, apunta rtv.es/radio. Son los trapecios del amor. Ahí encontrarás las bases del premio. Coraje para soltar el Esperamos tus versos hasta el 15 de enero. No tomar. Radio Nacional de España. Si no lo estoy. Era una pequeña pausa para... Es decir, que se la encontró, la vio a sus pies como estaba siempre en vida, ¿no? Esa perrita. Sí, y además la observó exactamente con las mismas características que describen muchos testigos que hemos entrevistado, que tienen la oportunidad de ver a familiares o amigos fallecidos. Cuando la vi, pues ya lo creo, me impactó, ¿no? Me impactó. Pero vamos a ver, es especie de niebla todo. Era su silueta. Entonces ya lo creo, yo dije, Yumi, ¿qué haces aquí, Yumara? Aquí. Y entonces ella me hablaba, pero telepáticamente, porque yo no la estaba escuchando por los oídos, la escuchaba dentro de mi cabeza, ¿no? Y entonces me dijo de que ella había venido para decirme que me quería mucho, que me estaba cuidando, que no me preocupase de nada. Entonces yo le dije que yo quería acercarme a ella para poderla tocar, abrazarla, y entonces me dijo que no podía ser, porque ella ya no tenía el cuerpo, que ella había bajado con el cuerpo, o sea, con la silueta, la forma, como yo la había conocido, pero que ya en estos momentos ya ella no era así. Entonces le pregunté por los hermanos son los demás perros que ya tampoco están aquí conmigo. Entonces me dijo que estaban todos bien. Incluso le presenté a Jovi, ¿no? Le dije, mira, ¿conoces a Jovi? Me dijo que sí, que lo conocía. Y entonces me dijo que bueno, que ya tenía que marchar porque le habían dado un tiempo para poder bajar, pero que el mensaje que ella me quería dar era que me estaba cuidando, que me quería mucho y que no me preocupase por nada. Sonaba la sirena por ahí. Sí. Déjame que... Carlos, de locos, estos de locos. ¿Estáis locos los dos o os habéis tomado algo? ¿Os ha pasado algo en la cabeza? No, para nada. En el libro hacemos incluimos una veintena de casos, y hay casos como el de Yumara, en que se aparecía como una niebla, pero hay otros en los que se ve la figura del perro, del gato, como si estuviese vivo. En otras ocasiones pues se esfuman como si se apagara un televisor de los antiguos, y en otros casos pues la desaparición es rápida y fugaz, o al ocultarse en alguna otra habitación o otro momento. Todos los casos tienen sus cosas diferentes, no hay un caso igual a otro, y reflejan un poco lo que, comparándolo con los casos de apariciones de seres humanos, pues hay numerosas coincidencias, ¿no? Como decía Miguel hace un momento. Vale. Planteo, ¿no será la necesidad que tiene la gente de
de no perder ese ser querido, en este caso un animal, que le hace ver lo que no existe? Pregunto. Bueno, esa es una de las justificaciones, digamos, racionales para este tipo de casos, ¿no? Pero yo estoy convencido de que no es así, por una razón muy simple: personas que no se conocen entre sí, que no tienen ningún vínculo con este tipo de temáticas, ¿no? Y que relatan las mismas características de ese encuentro. Además, en todos los casos es que hay características muy claras. Por ejemplo, hemos recopilado casos en los que el animal fallecido se presenta con su mejor aspecto físico en vida, cuando vivía, ¿no? Y esto es muy común en los casos de apariciones fantasmales, ¿no? Es decir, de personas que fallecen a los 80 años, muy enfermas o muy deterioradas, y que sin embargo se presentan ante sus familiares, ante sus amigos con 40, 50 años, cuando estaban en una plenitud física y psíquica, ¿no? La forma de aparecer y desaparecer es muy curioso, no lo he puesto porque el relato de Mari Carmen es muy largo, muy amplio, pero ella cuenta que la desaparición es como si ese humo o esa neblina que estuviera formando a Yumara de pronto se volviera a compactar en una especie de bola y finalmente desapareciera, ¿no? Y esta es una forma muy común de desaparecer en este tipo de casos, ¿no? Y luego el mensaje siempre es el mismo. Básicamente es: te estoy cuidando, te espero, estoy bien. Desde el otro lado. Desde el otro lado. 900-137-137, si tenéis algún testimonio que contarnos de estos, estamos aquí preparados para escucharlo. Otro testimonio, Miguel. Bueno, este es un caso también muy curioso. La protagonista es una madrileña, se llama Marian Herrero, y ella tenía un West Highland White Terrier, ¿no? Que es un perro muy peludo y muy simpático, al que denominaba Rufo, ¿no? Al que llamaba Rufo, ¿no? Al igual que en el caso de Yumara, pues tenía una relación muy especial con este animal, ¿no? Fallece en el año 2014. Ella se siente bastante afectada por esta pérdida y tiene un sueño, ¿no? En ese sueño, de momento es un sueño, es una experiencia onírica. Ella observa cómo Rufo se acerca hacia ella. Ella se ve sentada en un sillón y ve al animal siempre en su sueño, repito, nervioso, ¿no? Como incluso enfadado, ¿no? Como si le estuviera echando en cara de que lo hubiera abandonado, como si ese animal no supiera realmente dónde estaba. Además es curioso porque en ese sueño ve un ser humano que dice una frase algo así como: no creo que sea buena idea que la dejemos a solas con el animal, ¿no? Y finalmente desaparece, ¿no? El humano. Sí, el humano. Ella se queda allí con el perro y entonces se despierta. Ella estaba echándose una siesta, eran las 6 de la tarde, y ella sabe que son las 6 de la tarde porque en cuanto se despierta mira el reloj. En el sueño, ella lo último que recuerda es que el perro, digamos que se aposenta encima de ella, como solía hacer cuando el perro dormía con ella, ¿no? Y es que apoyaba su cabeza en el hombro de Marian, estiraba su cuerpo a lo largo del brazo y con su patita le tocaba la cara, ¿no? Lo curioso es que cuando ella se despierta y ve la hora, que son las 6 de la tarde, nota el peso del perro, ¿no? y su respiración. Y exactamente igual a como lo recordaba en el sueño, y exactamente igual a como el perro en vida, digamos que se comportaba, ¿no? y se ponía cuando dormían juntos, ¿no? Es decir, sentía todo su peso a lo largo de su brazo, sentía la pata en su cara, su respiración, su tacto, ¿no? Así estuvo durante aproximadamente una hora, hasta que a eso de las 7 de la tarde empezó a hablar con Rufo y le dijo: oye, creo que ya tienes que irte, no sé si puedes estar aquí. Le estaba haciendo incluso daño en el brazo, ¿no? Y ella nos relataba que poco a poco, digamos que ese peso fue desapareciendo, hasta que finalmente pues ya sintió el brazo libre, que decía que incluso le dolía, lo tenía dormido precisamente de ese peso, y no estaba dormida porque llevaba ya una hora despierta y bien despierta. Y 36, 2 y 36 en las Islas Canarias, 37 ahora ya. Seguimos. Bueno, y esto, ya le impactó bastante, pero
algún tiempo después vivió, digamos, lo que fue la despedida definitiva de Rufo, ¿no? El perro solía dormir a los pies de su cama, y ella todas las mañanas, cuando se levantaba y se acercaba al baño, el perro hacía lo mismo y es muy gracioso, ¿no? El perro se levantaba detrás de ella y entraba al baño como tambaleándose, como medio dormido, ¿no? Y siempre hacía lo mismo, ¿no? Pues se sentaba a los pies de Marian y esperaba allí a que terminara de ducharse y de etcétera antes de salir de casa, ¿no? Bueno, pues una de esas mañanas, el perro ya hacía tiempo que había fallecido, pues ella entró al baño, se sentó en la taza del váter y en ese momento observa cómo por la puerta entra Rufo, ¿no? Pero me decía algo muy curioso y que también es muy común a muchos casos de apariciones fantasmales, ¿no? Y es que veía como el perro, a medida que se iba acercando a ella, se iba desvaneciendo, ¿no? Incluso notó, como hacía siempre Rufo, que le rozaba la pierna y se sentaba a sus pies, y efectivamente así lo hizo, ¿no? Pero cuando se sentó a sus pies ya prácticamente no era visible, ¿no? Hasta que finalmente se desvaneció, y ella considera que esa fue la última aparición de Rufo, que vino a despedirse definitivamente de ella. Creo que tienes un testimonio más antes de dar. Carlos, no sé si quieres contar algo. Pues no, simplemente subrayar lo que decíamos y que todos los argumentos, o por lo menos casi todos los argumentos con los que justificamos que la vida, que existe una vida después de la muerte para los humanos, pues también son válidos para los animales, ¿no? En esta serie de casos, pues es uno de ellos, ¿no? Que las coincidencias con los casos de apariciones de humanos son muy significativas. Vale, vamos con su otro testimonio. Bueno, pues este es un caso muy curioso, ¿no? Como te digo, en el libro Nos vemos en el cielo, hemos elegido aquellos casos más interesantes y también los que son diferentes unos a otros, ¿no? Y este es un caso también muy especial, ¿no? En este caso la protagonista es María, o una de las protagonistas es María, es una persona dotada de ciertas capacidades psíquicas que hemos tenido aquí en el programa. Todavía nos siguen preguntando por ella desde hace años, sí, por esa María tan especial, a la cual mandamos saludos desde aquí. Efectivamente. Y déjame que diga, sí, pedimos disculpas a esa gran cantidad de gente que nos ha pedido su contacto. No podemos darlo porque no iba a servir de nada, y María nos ha pedido que no lo hagamos, por favor. Sí, ella quiere seguir viviendo tranquilamente, ¿no? Es una persona muy, muy especial, es muy buena amiga. Y desde luego, bueno, está dotada de unas capacidades absolutamente increíbles, ¿no? Bueno, pues ella hace una labor muy importante, y es que acompaña a personas que están en tránsito, es decir, a punto de fallecer, y lo hace de forma absolutamente altruista, ¿no? Incluso a veces le avisan sus familiares, pero en otras ocasiones son los médicos y las enfermeras las que piden que pasen a esas personas a ese otro lado, ¿no? Bueno, en una de estas ocasiones estaba ayudando a pasar a un hombre, Jorge, que además era el marido de una buena amiga de ella, ¿no? Y Jorge pues estaba muy mal, estaba en un hospital, en paliativos, ¿no? Y ella llegó allí y, como hace en muchas ocasiones, intenta comunicarse, digamos, con el alma o con el espíritu de esa persona, tranquilizarlo y sobre todo, pues, como dice ella, hacer que se dirija hacia la luz, ¿no? Que finalmente acabe abandonando su cuerpo, ¿no? Y María siempre me cuenta que habitualmente vienen a recibirlos una serie de guías que normalmente son familiares o amigos fallecidos. Cuando falleces viene alguien a buscarte, ¿no? Sí, alguien fallecido, alguien a quien has conocido y con el que tienes afinidad y confianza, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo que es que en ese caso María no vio a ningún ser humano, sino vio un perro muy grande con una serie de características físicas muy determinadas, ¿no? Ella me relataba que vio como el alma o el espíritu de esta persona pues se relajaba, se ponía muy contento, ¿no? Porque ese perro lo venía a buscar, ¿no? Salieron de la habitación y María habló con la mujer de este hombre, de Jorge, ¿no? María sabía que iba a fallecer esa misma noche. A las pocas horas le preguntó a esta mujer quién se iba a quedar, dijo que ella. Entonces María pues respiró aliviada, ¿no? Prefería que se quedara ella y no uno de sus hijos, ¿no? Uh-huh. Y le contó lo del perro, ¿no? Y esta mujer, por mucho que trató de recordar, dijo, pues sí, es verdad que compartimos vida con muchos perros, ¿no? Que nos gustaban mucho los animales, pero ninguno de ellos se parece a estas características que tú me acabas de describir, ninguno. Nunca hemos tenido un perro ni siquiera tan grande, ¿no? Bueno, la cosa quedó ahí. Ese hombre efectivamente falleció esa noche y a los 2 días
pues esta mujer estaba haciendo pues limpieza en la casa y... El familiar. Sí, la esposa de este hombre, de Jorge, estaba haciendo limpieza en la casa y entonces entró al despacho de su marido y vio allí un portafolios, ¿no? Y dentro del portafolios lo abrió y vio una fotografía. En esa fotografía aparece Jorge cuando era muy niño, a los 5 o 6 años, con un perro enorme que responde a las características del que vio María. Entonces esta mujer recordó la historia que le solía contar Jorge, su marido, que cuando era niño él tuvo un perro al que de algún modo se sentía muy unido, y cuando este perro desapareció, falleció, se quedó muy afectado, y a pesar de que habían pasado muchísimos años, recordaba con muchísimo cariño a este animal, y ella incluso había visto esta foto y Jorge le había comentado la historia de esta foto, pero no se acordaba. En cuanto vio esa imagen, se dio cuenta de que ese era exactamente el perro que le había descrito María. Inmediatamente la llamó, la invitó a comer a su casa, y María reconoció a ese perro como el que había visto en el hospital. El que venía a buscar al fallecido para llevárselo al más allá. Sí. Qué curioso. Carlos, yo no sé si tienes algo más que decir. Nos quedan 2 o 3 minutitos. Sí. No, que estaba escuchando atentamente lo que contaba Miguel y bueno, es un poco lo que venimos diciendo toda la entrevista, ¿no? Es esas afinidades, esas dos características, ¿no? La afinidad entre humanos y animales, que es lo que hace posible quizás estas apariciones, estos casos. Y por otra parte, ¿no? Las coincidencias con los casos de apariciones de humanos. Ya. Te saludo, no creo que... Bueno, sigues ahí si quieres, pero te saludo, te deseo felices Navidades, un buen año, que sigamos viéndonos, y cuando puedas nos mandas una psicoimagen de esas que tienes por ahí, ¿vale? Sí, encantado. Muchas gracias, Miguel, un saludo. Fuerte abrazo, se te quiere, ya sabes que tenemos un especial cariño. Gracias, para que no esté más ahí y pueda descansar un poco. Miguel, teorías de los científicos que dicen que los animales tienen alma, lo que contabas de los simios, ¿qué hay por ahí? Como no tenemos mucho tiempo, te voy a contar una historia, ¿no? Yo creo que muchísimo mejor. Bueno, el protagonista de esta historia es un primate, un chimpancé, que él vive en la fundación, es un gorila, perdón, que vive en la Fundación Gorila de California, ¿no? Se llama Coco, ¿no? Y Coco ha aprendido a comunicarse con sus cuidadores, que son zoólogos, que son primatólogos, que son científicos, a través del lenguaje de signos, ¿no? Emplea aproximadamente unas 500 palabras, ¿no? Bueno, en cierta ocasión, por su cumpleaños, Coco pidió una mascota. ¿Sí? ¿Se la pidió a los cuidadores? Sí. ¿Qué le dijo que quería? Pues un animal, una compañía, ¿no? Y le regalaron un gato, ¿no? Un cachorrillo de un gato que cuidaba como si fuera pues su hijo, ¿no? Se hicieron inseparables. Y este gato, pues bueno, pues pasado un tiempo se escapó del centro de la Fundación Gorila de California, lo atropelló un coche y falleció. Y los cuidadores aprovecharon para... Bueno, primero se lo dijeron. Además es curioso porque este gorila actuó como lo hacemos los humanos, ¿no? Al principio, cuando se te muere alguien querido, ¿no? Muy cercano, y no te lo esperas, cuando es repentino, al principio viene la negación, luego viene el llanto y luego la aceptación, ¿no? Actuó exactamente igual. Entonces los cuidadores le aprovecharon para preguntarle, dijeron, bueno, nunca más vas a ver al gato, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado?, ¿no? Y él respondió con 3 palabras: triste, dormir, gato. Es decir, que él estaba triste porque el gato estaba dormido, ¿no? Entonces aprovecharon para preguntarle, vale, sí, pero ¿dónde está el gato? ¿Dónde van los gatos cuando ya no están, cuando fallecen? ¿Y dónde van los gorilas cuando fallecen, ¿no? Te digo cuál fue la respuesta de Coco, que dejó absolutamente boquiabiertos a los científicos. Dímela y casi nos vamos. Cómodo, sagrado, sueño, adiós. Es decir, que ese animal estaría en un lugar cómodo, sagrado, en una especie de sueño, y adiós, para siempre. Lo que significaría que tienen creencias en ese más allá. Que de algún modo tienen cierto concepto, ciertas creencias o cierto concepto de trascendencia sobre el más allá, sobre lo que nos espera después de la vida.
¿Creen en el más allá? ¿Hacen rituales en una cascada, me contabas? Sí, esa es otra cosa que muchos antropólogos han comprobado, y entre ellas la gran primatóloga Jane Goodall, ¿no? Que muchos recordarán. Pues ella está convencida, y muchos otros primatólogos, que practican una serie de rituales animistas y que profesan una religión animista, y de hecho han comprobado danzas rituales, sobre todo en determinados lugares de la naturaleza, sobre todo en cascadas. Los primates suelen hacer esas danzas religiosas de una religión animista cerca de cascadas. Gracias, Miguel Pedrero. No te digo nos vemos en el cielo, que nos veremos en el cielo, que nos sigamos viendo por aquí. Feliz año. ¿Forma de contacto? Pues muy fácil, a través de mi correo electrónico, miguelpedrero@hotmail.com, miguelpedrero@hotmail.com, y que me escriban para contarme todo tipo de casos, que yo lo agradeceré y me pondré en contacto con todas las personas. Gracias, nos seguimos viendo. Hasta pronto, Miguel. Gracias. 3:47, 2:47 las Islas Canarias. Hay más espacio en blanco, escuchad. Me llevan hasta el pie de la Gran Pirámide, hasta la cara norte de la Gran Pirámide. Es muy espectacular porque allí todo es negro. Tú ves las siluetas negras, que son más negras que la noche, pero las reconoces perfectamente, las siluetas de las pirámides. Y con la linterna ascendimos los peldaños hasta la boca del monumento. Me acompañan 2 personas al interior. Esto es lo que vais a poder escuchar a partir de la semana que viene. Programas especiales del Espacio en Blanco. Nos vamos al interior de la pirámide. Pero ahora nos vamos hasta una taberna, la taberna del Derviche. Escuchad. No. Estaba encendida, la luz estaba encendida. Yo subo perfectamente hasta... Puedo estar de nuevo contigo. Bueno, tú sabes que yo te llevo en el corazón, y que donde hay cariño y hay amistad, ni el tiempo ni la distancia cuentan. Así es, amén. Bueno, llegamos a un tiempo de Navidad y como siempre has escrito, yo no sé cómo tienes tiempo para escribir tanto, no solamente tiempo, sino tienes entendimiento e inspiración para escribir tanto y tan acertado. Un cuento de Navidad nos has mandado en esta ocasión, y en este inicio de Navidades, en este programa, queríamos contárselo a nuestros oyentes. ¿Te parece? Pues sí, porque tú sabes que cada uno celebramos o felicitamos la Navidad, como sabemos. El músico hace música, el poeta poesía, y yo, pues, lo haces escribiendo, ¿verdad? Pues escribiendo cuentos. Preparaos, nuestros compañeros de este viaje. Se abre la puerta de la taberna del Derviche Blanco y vamos a escuchar. Que Belén es cada casa, creo que Jerusalén es el mundo entero. Creo que en toda la creación arde la zarza que vio Moisés en el Sinaí. Creo que si el ser humano cree, podrá ver lo sagrado en la piedra, en los árboles y en los ríos, pero que si no cree, solamente verá piedras, árboles y ríos, y eso es lo que le ha pasado a la Navidad, que como no creemos, hemos perdido su significado. Y realmente la Navidad es una excusa, hermanito, y tú lo sabes bien. Nosotros no sabemos realmente cuándo nació Jesús. Mucha gente me dice esto, pero eso para mí es mejor, porque así tengo la oportunidad de que, como no sé cuándo es la Navidad, todos los días pueden serlo. Con lo cual, todos los días tengo que esforzarme para ser mejor persona. Aunque algunos, como decíamos al principio, digan paparrucha, yo me rindo. Feliz Navidad a todos nuestros oyentes, feliz Navidad al mundo entero, que Dios nos bendiga, que Dios te bendiga, que nos bendiga a todos. También a ti, que el 2016 sea un año lleno de aventuras, de sueños cumplidos, que los Reyes Magos nos traigan eso y que podamos compartirlo. Si Dios quiere, hermanito, juntos, siempre. Un abrazo. Se te quiere, un abrazo fuerte. Te quiero, un abrazo. Hasta luego. Tenemos que terminar. Estaban poniendo la sintonía rosa, lo siento. Solamente decir feliz Navidad a los oyentes, ¿no? Felices fiestas a todos. Vale, teníamos un concurso. Estos son los ganadores: María de las Nieves Naverov de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Cañadas de Ibi, Raquel Sánchez del Facebook, Roberto Enguídanos de Ávila, Sofía Garrido de Madrid, que se pongan en contacto con nosotros para mandarnos su dirección y le enviamos ese pequeño regalo. Gracias a todos por haber estado, gracias a los que han venido a vernos. Nos vemos en 7 días, tenemos una cita aquí con el misterio. Feliz Navidad para todos, feliz año 2016, a disfrutar de las fiestas, en ese sentido que decía nuestro invitado, del calor y de este invierno. Y ahora hasta las 4, no, nos dejamos música, esta que estáis escuchando. La recomendación de que sigáis en esta sintonía. Cuidaros, nos vemos, programas especiales a partir de ahora del Espacio en Blanco.
por Espacio en Blanco os desea felices Navidades y un nuevo año lleno de aventuras y misterios. Ah, yo también.